Buenas noches, hermano. Buenas noches. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Realmente es una bendición. Yo creo que todos los días son una bendición. Amén. La salud, la vida, levantarnos, ver las maravillas de nuestro Padre eterno, ver el cielo, ver la naturaleza que Él ha creado, todo es una bendición. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros hermanos, tener el privilegio de poder reunirnos es una bendición. Amén. Y poder estar en la presencia de nuestro Padre eterno. Quiero que hagamos una oración más. Vamos a orar nuevamente y le vamos a dar gracias a nuestro Padre. Oremos. Amado Padre, Dios creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ello hay, Señor. Te damos muchas gracias nuevamente en esta noche porque tú nos has dado la bendición de la vida. Nos has traído con bien hasta este lugar. Nos hemos congregado con el único propósito de alabar y glorificar tu nombre, Padre. Te pedimos en esta hora de la noche que nos des abundante sabiduría para entender tu palabra y ponerla por obra en nuestro diario vivir. Guíanos conforme a tu Santo Espíritu, toma el control de nuestras vidas y que todo lo que estudiemos sea para la gloria y la honra de tu santo nombre. Es en el nombre de Cristo Jesús quien te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermano. Vamos a continuar hoy en esta noche con nuestro estudio, Historia de la Iglesia. ¿Qué les ha parecido hasta el momento este estudio? Tocando el punto de historia de la Iglesia. Ya ven que es cuando hablamos de historia, hablamos de, como les decía al principio, de muchos eventos que ocurrieron en el transcurso del tiempo y que nosotros no estuvimos ahí, nosotros no vivimos ahí, pero las personas que pudieron experimentar y vivir esos momentos pudieron escribir y dejaron información muy importante para nuestro aprendizaje. Ya ve que hay una frase que dice que, y creo que una persona lo dijo, una persona muy reconocida, que el que ignora la historia está propensa a volver a cometer los mismos errores del pasado. Oh, sí. Entonces el objetivo de la historia es enseñarnos lo que nuestros antepasados hicieron y lo que hicieron bien y lo que hicieron mal, en cuanto a lo que hicieron bien, para seguir haciendo el bien, y si hicieron algo malo que ocurrió, pues mejorarlo. Amén. Eso. Poder cambiarlo, poder ser diferentes, poder ser mejores. Cuando hablamos de la iglesia, por eso es que al principio también comenzamos con un estudio sobre la iglesia en sí, el propósito de la iglesia, la razón de ser de la iglesia, para que tengamos una base bíblica, porque la iglesia de Cristo tiene una base fundada en la palabra de Dios, sobre todo porque la iglesia nace en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Somos una iglesia neotestamentaria. Todas nuestras enseñanzas y doctrinas están basadas en el Nuevo Testamento. Y como dice la palabra de Dios también, y también los apóstoles lo mencionan, todas las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento quedaron como ejemplo para nosotros. Amén. 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 Y de ello aprendemos también. Hemos estado hablando un poco acerca del Concilio de Nicea. Amén. Como es una clase, estamos tocando puntos muy importantes relacionados con la historia, y este concilio de Nicea, que se dio allá por los años, vamos a hablar del 325 aproximadamente, ¿verdad? Marcó una historia muy importante para la iglesia. Ustedes recordarán que habíamos hablado la semana pasada. El último libro de Apocalipsis se escribió entre el año 95 y 98 después de Cristo, ¿verdad? Y ya para los años 100, 160 aproximadamente después de Cristo, todo lo que es el canon del Nuevo Testamento ya lo teníamos. O sea, todos los escritos ya estaban. Amén. Amén. Lo que es el Antiguo Testamento pues ya estaba, y lo que estaba escribiendo en el proceso, las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento hasta llegar a Apocalipsis, ya los tenemos en este tiempo. Y recuerden que también hablábamos de que el último de los apóstoles fue el discípulo amado, Juan. Amén. Entonces, una vez que muere el último discípulo que escribe Apocalipsis, o su revelación como lo conocemos, de ahí pues la iglesia ya está establecida.
con ancianos, con diáconos, amén, con evangelistas, con pastores. Dios dejó una estructura bien clara y precisa de cómo Él quería que su iglesia fuera dirigida y gobernada. Todo comenzó con 12 apóstoles que transmitieron esta doctrina, esta enseñanza a la iglesia del primer siglo, que nace en el día de Pentecostés, el año 33 de nuestra era cristiana, con 3,000 personas. Vemos las características de la iglesia, y luego en ese proceso vienen las persecuciones, amén, que se desatan entre los judíos, persiguiendo a sus propios compatriotas judíos, porque no aceptaban la idea del cristianismo, ya que los judíos pues aceptaban más que todo aquellos que tenían su creencia en la ley de Moisés. A pesar de que ya había llegado Cristo, el Mesías, no creían en Él y seguían todavía enseñando la ley de Moisés. Entonces los apóstoles tuvieron varios retos que enfrentar, les mencionaba. Varios retos que tenían que enfrentar para poder enseñarle al pueblo de que Jesús era el Mesías, que todas las profecías se habían cumplido con la venida de Cristo y que el reino visible de Cristo era la iglesia. Entonces tenían que combatir con muchas ideas, muchos pensamientos, muchas doctrinas, comenzando primero con los judíos, con los sacerdotes, los escribas. Y les mencionaba también de que se desata otra persecución después por el Imperio Romano, donde se le acusa a los cristianos de haber quemado Roma, y esto desata otra persecución masiva. Estamos hablando ya de los años 60, 65 aproximadamente después de Cristo, donde aparece aquel emperador Nerón, donde en ese tiempo compadece el apóstol Pablo también en Roma, y también el apóstol Pablo entre esas fechas también compadece y es muerto, ¿verdad? Entonces esa información es muy importante que la tengamos en mente, de que la iglesia no le fue fácil al principio, a los apóstoles no le fue fácil enseñar la sana doctrina, y que las iglesias que iban naciendo, en la antigua Asia Menor, la antigua Europa, vamos a llamarlo así, cada iglesia que era fundada en esos lugares, por eso se menciona mucho lo que es Corinto, lo que es Roma, lo que es Éfeso, lo que es Colosa, lo que es Tesalónica, entre todas las ciudades que se mencionan, todos esos lugares representaban iglesias donde los apóstoles habían predicado y habían establecido congregaciones, y ahí habían colocado ancianos, diáconos, evangelistas, pastores, para que el cuerpo de Cristo pudiese crecer. Pero como muchas de estas iglesias también eran gentiles, lógicamente era un reto grande poder cambiar la mentalidad de estas culturas. Cada una de esas ciudades tenía diferentes pensamientos de enseñanza y doctrina, y tradiciones y costumbres que traían desde que eran niños, porque sus padres se los enseñaron, ¿verdad? Entonces vemos por ejemplo Pablo, cuando Pablo está en Atenas y llega a Atenas, vemos que camina por todo por el santuario de los atenienses, y observa de que hay muchos ídolos, muchas imágenes, y él llega a un espacio donde dice al Dios no conocido. ¿Sí lo recuerdan? Ya por Hechos 16, 17, entre esos capítulos se narra esto, y él, partiendo de esa inscripción, de ese espacio, porque ellos creían en un Dios invisible también, al que no conocían, pero le habían puesto al Dios no conocido. Y viene Pablo y le dice, a varones atenienses, en lo que veo, vosotros sois muy religiosos, porque pasando en su templo he encontrado esta inscripción donde dice al Dios conocido. Pues sepan una cosa, de que el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que yo hay, es al Dios al que yo predico, al que yo les vengo a anunciar hoy en este día. Y no debemos de pensar de que la divinidad sea una idea de imagen de plata, de bronce, de oro, de cobre. Dios les dio sabiduría para poder hablar con ellos, porque los griegos siempre estaban buscando conocimiento. ¿Amén? Estaban buscando nuevas ideas, nuevos pensamientos, y les interesó mucho saber lo que Pablo les iba a decir. Entonces, contra esos pensamientos, contra esas ideas también tenían que combatir. Muchos se burlaron de él cuando habló de la resurrección, otros creyeron. Entre ellos aparece por allá Aquilas y Priscila, ¿se acuerdan de ellos? Que era un matrimonio fiel al Señor también. Por allá aparece otro hombre, Apolos, que también por ahí estaba, muy elocuente, muy sabio, y ellos como matrimonio le enseñan mejor el camino de Dios.
lo hemos estudiado y lo hemos leído en el libro de los Hechos. El punto es que tenemos que tener un panorama para poder entender qué pasa con la iglesia de Cristo, qué sucede con la iglesia de Cristo en la historia. Porque se nos sembró desde que nosotros tenemos uso de razón que la iglesia que Cristo fundó, y vamos a hablar de una forma muy clara, la iglesia católica, ¿verdad? Estamos hablando del catolicismo. Pero la palabra católico no existía en las escrituras. Esa palabra no existía. La palabra católico significa universal. Yeah. ¿Ya? Entonces todas las iglesias, si usted observa por ejemplo, y voy a hablar de una forma abierta y clara, ¿por qué? Porque esta es una clase. Yeah. Y necesito que tengamos una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender. Por eso al principio, y lo vuelvo a repetir, les dimos, con la ayuda también de mi hermano pastor, la información bíblica de qué es la iglesia, el propósito de la iglesia, quién es el fundador, lo que dice la Biblia en relación a la iglesia, para que cuando llegáramos a este punto no tuviéramos polémicas o no tuviéramos confusiones, porque a veces se presta esta información para que la gente se confunda, y la idea no es confundir, la idea es aclarar las cosas y hacerle ver a todos de que hay una verdad que ha estado siempre a la luz de las escrituras, porque la verdad de Dios es absoluta. Dios tiene la verdad absoluta. Los seres humanos nos equivocamos y fallamos. Y en esto de querer cuidar la iglesia del Señor, han habido muchos errores en el proceso. Por querer poner una doctrina, por querer poner pensamiento de hombres y por no sujetarse a la ley de Dios. Entonces, en estos primeros años, después de que los apóstoles mueren, entre estas fechas, se escribe Apocalipsis, en estas fechas aproximadamente muere Juan. Ya para los años 100, 160 después de Cristo, ya todo lo que es el canon del Nuevo Testamento ya está. Oh, yeah. Lo que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? De ahí que viene Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, y todos, hasta llegar a Apocalipsis, todos los libros ya se tienen. Pero también hay que entender algo, que en todo ese tiempo salió mucha literatura. Salieron muchos escritos de personas que dijeron que tenían la verdad de Dios y eran falsos profetas, falsos maestros. De hecho, Cristo había dicho que eso iba a suceder. Jesús lo dijo claramente. Entonces, en estos primeros años de la iglesia, antes que los apóstoles murieron, la iglesia gozaba de una sana doctrina. Esta es la respuesta. La iglesia gozaba de una sana doctrina porque los apóstoles eran muy celosos de la doctrina de Cristo. Ellos, si escuchaban algo que estaba en contra de la doctrina, ellos le decían a la persona. Vemos a Pablo. Pablo entraba a las sinagogas, y ¿qué es lo que hacía Pablo en las sinagogas? Entraba en un día de reposo, porque primero fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él entraba a la sinagoga, y ¿qué hacía Pablo cuando entraba a la sinagoga? Él llegaba, mencionaba los escritos del Antiguo Testamento sobre los profetas, los salmos y los proverbios, y luego decía, esta escritura se ha cumplido en la persona de Cristo. Amén. Yeah, así es. Ya el Cristo vino, el Mesías es Cristo, y nosotros somos sus testigos, sus mensajeros. Muchos creían, otros no creían, otros los rechazaban. Entonces era una lucha constante, porque la enseñanza que ellos tenían de la ley de Moisés era muy, muy fuerte. Ellos estaban esperando al Mesías, estaban esperando la redención de Israel, estaban esperando de que todas las promesas que Dios había hecho a David, sobre que el Mesías iba a sentar sobre el trono de David y que iba a gobernar para siempre, se cumpliese. Y viene Cristo y no creen en Él, lo rechazan. Entonces, el trabajo de los apóstoles en este proceso era hacer ver, a través de los prodigios y milagros que ellos hacían, de que Cristo era el Mesías, de que en Cristo se habían cumplido las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, que pasaron también a las promesas que Dios le dijo a Moisés, que dentro de sus hermanos levantaría a un profeta. Amén, ¿recuerdan? Amén. Sí. Aquel profeta, aquella persona que no escuchara a ese profeta sería desarraigado y quitado del pueblo. Y se está hablando sobre Jesucristo, está hablando sobre Jesús. Entonces, todo este tiempo, ellos estuvieron sembrando congregaciones, y en esas congregaciones les enseñaban sobre el amor de Dios, sobre el perdón, sobre la fe, sobre la misericordia,
sobre la deidad de Dios, quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo, quién es Dios Espíritu Santo. Porque si usted lee, por ejemplo, el Evangelio de Juan, y se centra en el Evangelio de Juan, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, Juan es un evangelio teológico. Yeah. Es decir, Juan hace un estudio exhaustivo acerca de la divinidad de Dios, en pocas palabras. Mientras Mateo, Marcos y Lucas se enfocan en la vida pública de Jesús, sobre su vida, su nacimiento, sus milagros, Juan se enfoca en una forma teológica a defender quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos un libro teológico muy, pero muy rico en conocimiento, porque Juan fue escrito en el antiguo griego koiné. Así se conoce, como el antiguo griego koiné. Entonces, ese escrito, ese libro, iba a contrarrestar todas aquellas herejías que venían del primer siglo, 1 y 2 después de Cristo, que aquí en este tiempo nace lo que es el gnosticismo, la secta gnóstica, que de este tiempo es predominado y que sutilmente estaba entrando a la iglesia. Por eso Juan viene y dice, Juan capítulo 1 versículo 1, y empieza y parte su tesis, su enseñanza, partiendo de ¿quién? Del verbo. El verbo de Dios hecho carne. En el principio era ¿quién? Era la palabra. La palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Amén. Enfocado al Hijo, a Cristo. Luego habla del Padre. Cuando vemos, por ejemplo, Juan capítulo 17 y vemos la oración de Cristo Jesús, en ese momento vemos que Jesús habla con su Padre. Hay una unidad perfecta entre Dios Padre y el Hijo. Y le dice, Padre, ¿verdad? Él dice, Padre, para que tú y yo seamos uno, para que todos crean que tú me has enviado. Amén. Y habla también del Consolador. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el poder investido de lo alto. Está hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, amados míos, toda esta información la tenemos que manejar, la tenemos que tener en mente. ¿Por qué? Porque cuando ya llegamos a esta fecha del 325, ya para este entonces, la organización que Cristo había dejado en su iglesia, ya en este momento, ya no es la misma. Ya no es la misma. ¿Por qué no es la misma? Porque aquí ya están entrando doctrinas de hombres. Están entrando herejías. Están entrando falsas doctrinas. Ya en este tiempo pues ya no están los apóstoles. Y Pablo mismo había dicho que dentro de ellos mismos, dentro de los mismos hermanos, se iban a levantar hombres, personas que iban a enseñar cosas que Dios no había mandado. Y lo que leíamos de Timoteo, ¿se acuerdan ustedes también? Lo que estuvimos leyendo la semana pasada, de que en los postreros tiempos, dice el Espíritu, que muchos se iban a levantar y iban a apostatar contra ¿el qué? Contra la fe. Significa que se iban a desviar de la fe que era en Cristo Jesús en un principio. Entonces, teniendo en mente esto, que es de gran suma importancia para nuestro aprendizaje, quiero que vaya a Efesios capítulo 4, versículo 11, y luego vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y quiero que centremos nuestro estudio en este momento acá, en estos dos versículos, para continuar con este punto del Concilio de Nicea. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Y él mismo constituyó, dice la palabra, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yeah. ¿Quién es el que constituyó? ¿Quién es el que colocó esta organización bíblica? Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de esta organización? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Son los comprados por la sangre de Jesús, los redimidos, los que han entregado su vida a Cristo, o sea, la iglesia, Amén. la cual Él compró con su sangre. Amén. Entonces el objetivo, el propósito de que Cristo haya dejado profetas, haya dejado maestros, haya dejado apóstoles, haya dejado evangelistas, el objetivo es que usted y yo seamos perfeccionados. Amén. En la presencia de Dios. ¿En qué sentido perfeccionados? Perfeccionados en el amor,
perfeccionados en la generosidad, en la misericordia, perfeccionados en la sana doctrina, perfeccionados en el carácter de Dios en nuestra vida, perfeccionados como hijos de Dios, porque Dios quiere que seamos perfectos y Jesús lo enseñó. Él lo dijo: sean perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto, Amén. que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre buenos y malos. Si alguien te maldice, bendícelo. Si alguien te hace mal, págale con un bien. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. O pon tu otra mejilla. Eso. Entonces Dios nos quiere perfeccionar. Dios quiere que nosotros seamos perfectamente santos. Entonces por eso Jesús dejó esta organización. Él no dejó su iglesia a la deriva. No la dejó así. Él dejó una estructura bien clara y precisa. Y los apóstoles tomaron esa visión, tomaron ese sueño de Dios, y ellos eran los encargados de llevar este mensaje. Amén. Amén. Entonces, el objetivo del versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el objetivo. Unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Que todos tengamos un mismo parecer, un mismo sentir. Amén. Sobre Dios, sobre su obra, sobre su iglesia. A un varón perfecto. Es lo que Dios quiere. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que todos lleguemos a esa plenitud. O sea, el objetivo era esa es la intención de Dios. Ese es el propósito por el cual el Señor dejó toda esta organización. Amén. Ahora, en el versículo 14 de Efesios 4 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Miren lo que dice Pablo en Efesios: para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque es lo que sucedía. Dentro de la iglesia había todo tipo de ideas. Y llegaban personas que se levantaban enseñando cosas que Dios no había mandado. Los apóstoles lo veían y por eso lo reprendían y por eso exhortaban a la iglesia. Y por eso Pablo escribe estas cartas desde una prisión domiciliado en Roma. Y lo escribe y lo dice. Amén. Por esta estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Noten ustedes, personas que tienen conocimiento, personas que saben, pero que utilizan esto no para el bien, sino para el mal, y no para confundir, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es en la cabeza. Esto es Cristo, dice la palabra. Amén. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice aquí la escritura, noten el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor. El objetivo de Dios es que la iglesia siga la verdad que es de Dios. Y la verdad que está en Dios la conocemos ¿dónde? En la Biblia, en las Escrituras. Para que nadie nos engañe. Cristo es la cabeza. El 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, dice la palabra. Amén. Ese es el propósito, el objetivo de Dios. Al poner pastores, ancianos, diáconos, evangelistas en su iglesia. Una organización bien precisa. Miren ustedes que no con el objetivo de que los pastores, los evangelistas, todos los que son parte de la obra de Dios, se enriquezcan. No habla sobre una riqueza ilícita, pero sí habla sobre la enseñanza de la ofrenda. Amén. Que era para los santos. Y que esta ofrenda era empleada para ayudar en el ministerio de la predicación del evangelio. Amén. Ahora, los apóstoles también tenían bien claro esto. Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11, ¿qué dice ahí? Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 4:11. Cuando lo tengan, díganme. Amén. Dice la escritura, si alguno habla, noten ustedes, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si alguno va a hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Si va a ministrar, conforme a quién? Conforme al poder de Dios, que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dos cosas importantes aquí. Hablar y ministrar. Amén.
Porque Dios nos ha dado la autoridad de hablar. ¿Qué vamos a hablar? Es la pregunta. ¿Y qué vamos a enseñar? La palabra de Podemos Dios, tener doctrina. conocimiento, pero si no sabemos utilizar el conocimiento para enseñar bien, ¿qué le vamos a enseñar a la gente? Porque puede haber mucho conocimiento, pero si no sabemos enseñar bien ese conocimiento, ese es el otro detalle. Los apóstoles tenían mucho conocimiento de todo lo que Dios les había enseñado en la persona de Cristo. Y ellos lo transmitían a la iglesia. Por eso ellos decían, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Porque Dios ha dado esta autoridad. Amén. Entonces, partiendo de este punto y viendo lo que ha acontecido en la historia, y para poder salir de nuestras ideas de que la iglesia que Cristo compró con su sangre fue esta iglesia, no, para nada. Esta iglesia nace en este tiempo. Yeah. ¿Por qué? Porque aquí aparece un hombre que se llamó Constantino. Era un emperador romano Yeah. que él convocó a esta asamblea en el concilio de Nicea, en el 325, donde se dieron cita. Lógicamente, ya para ese entonces había una estructura muy diferente a la estructura de lo que la Escritura explica sobre el Nuevo Testamento, porque habían obispos, arzobispos, sacerdotes. Lógicamente los términos son casi iguales, pero las funciones que ellos tenían en relación al verdadero sacerdote que menciona la Biblia eran muy diferentes. Muy diferente. Los arzobispos a los pastores y diáconos era muy diferente, todo era diferente, porque en este entonces nace la idea también de ¿quién? ¿Verdad? Yeah. De alguien que estuviera dirigiendo la iglesia. Y nada de eso está en las escrituras. Exacto, exacto. Vamos a leer aquí el material, un poco más, aquí en la página número 3 de Historia de la Iglesia, donde dice Introducción de nuevas doctrinas en la Iglesia. Vamos a leer aquí lo que dice este material que tenemos. Dice así: será interesante que notemos algunas doctrinas nuevas que fueron introducidas en la iglesia primitiva. La primera de estas doctrinas fue conocida como ascetismo. Miren la primera doctrina, una de las que entró: ascetismo. Consistía esta doctrina en una rígida autodisciplina por medio de la cual se creía que el espíritu adquiría suficiente vigor para vencer la carne. Oiga bien, los que sostenían esta doctrina creían que mientras más se torturaban y se negaran a sí mismos, más se acercaban a Dios. El ascetismo era como el autocastigo, en pocas palabras. Así de sencillo. Algo como los gnósticos también. Por ahí. Parecido. Ahí empieza. Era la autodisciplina. ¿Sí encontraron la página? Página 3 de Historia de la Iglesia. En nuestro material de Celo, curso por extensión para obreros y líderes cristianos. ¿Sí lo tienen ahí? Amén, sí. Entonces el ascetismo consistía en eso. Que las personas podían acercarse más a Dios si castigaban la carne. Porque ya ven que la carne era débil, pero el espíritu estaba dispuesto. Entonces se autocastigaban. Hoy en este tiempo vemos nosotros que la gente hace muchos sacrificios, ¿no? ¿Qué es lo que hacen la gente en diferentes lugares? Se castigan, agarran un látigo y se van rompiendo las espaldas. Y se van lastimando. Y van sangrando. Y van sangrando. Creyendo que con eso están ¿qué? Están bien con Dios. Que están pagando lo que han hecho. Pero no. Y eso estaba entrando. Esto indujo a la construcción de monasterios. Ahí comienza todo. Miren, la idea del ascetismo, de torturarse y negarse a sí mismo, y esto les acercaba a Dios, empezó con la idea también de crear monasterios. Y en los monasterios, ¿qué pasa? En que los monjes podían recluirse para vivir totalmente aislados del mundo exterior. Otras formas de ascetismo que habían era el ayuno, la extrema pobreza,
y posteriormente el celibato o renunciación al matrimonio. Entonces, en esta doctrina que empieza a surgir del ascetismo, surgen estas situaciones. Monasterios, monjes, se aíslan de la sociedad. ¿Acaso Dios creó al hombre para que el hombre estuviese aislado del mundo? Porque se creían que con esto pues, podían estar más cerca de Dios, en su comunión con Dios. Pero la realidad no es esa. ¿Esa era la voluntad de Dios? No. Porque si vemos que Jesús dijo, vayan y predican y hagan discípulos de todas las naciones, ¿qué vas a estar tú siendo encerrado en un lugar? Simplemente pensando en ti mismo y olvidándote de los demás. Es una idea muy egoísta, ¿no? Es una verdad que para el que la practica, de pronto es algo que le produce alegría, en un sentido aparente, de apariencia. Pero delante de Dios es algo reprobable, no es aceptable, porque tú no te vas a lastimar tu cuerpo. Si la Biblia dice que tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, ¿por qué lo vas a maltratar? Exacto. ¿Por qué lo vas a golpear? Amén. Entonces no es la forma, buscaban una forma muy extrema de cómo estar bien con Dios, pero al contrario, se aislaban más de Dios en lugar de estar cerca de Dios. Ahí empiezan lo que son los monasterios, la idea de los monjes, ¿verdad? Y ahí empieza también la idea del ayuno, pero también la extrema pobreza. De que entre más pobre eres, más cerca de Dios estabas. ¿Será que Dios quiere eso? ¿Será que entre más pobre eres, más cerca de Dios estás? ¿Qué creen ustedes? Nos llama que seamos humildes. Uh-huh. No pobres. Pero la pobreza es vivir en miseria. Porque una cosa es que tú seas humilde, ¿verdad? Y otra cosa es que vivas en una pobreza extrema, o sea, paupérrima, donde no comas tampoco. Porque para poder castigar el cuerpo y para poder estar bien con Dios, tienes que dejar de comer. Y cuando hablaban de ayuno, era de que ayunaban. Si Jesús ayunó 40 días, vamos a ganarle. Vamos a hacer 42 días. Imagínate, un decir. Era algo extremista. Era algo muy, muy difícil. El celibato nace ahí. Y también lo que es la renunciación al matrimonio. El celibato, que significa no casarse. No abstenerse de estar con una mujer, en pocas palabras, ¿verdad? No tener relaciones sexuales con una mujer, en pocas palabras. Abstenerse totalmente de eso. Pero eso ha traído consecuencias grandes, porque han surgido pedófilos, ¿verdad? Que han violado niños y hasta el día de hoy sigue lo mismo, ¿sí o no? Entonces es una de las realidades no nueva, eso viene del pasado, y la iglesia, todo lo que ha vivido está bañada con sangre. Porque en este proceso hubo persecuciones y aquí siguieron más persecuciones. Porque después también de las persecuciones que se desataron en el mismo Jerusalén, luego con Roma, luego de eso con la misma iglesia. Porque la iglesia católica que nace aquí, en pocas palabras, con la idea de Constantino, ¿verdad? Y la idea del Papa. Después eso de la Santa Inquisición. Empieza lo que es la Santa Inquisición. Eso fue feo. Empieza lo que son las cruzadas, en el nombre de Jesucristo, a matar a aquellos que están en contra de la Santa Iglesia, de la Iglesia. Entonces la Iglesia Católica, en pocas palabras, está bañada en sangre de gente inocente en el pasado. Violaciones a los derechos humanos, torturas, porque eran torturados. Y si usted estudia la historia, hay sistemas de tortura, máquinas que el hombre ha creado para torturar al hombre. Una cosa espantosa. Entonces, es una de las sectas que estaba entrando para ese entonces a la iglesia, el ascetismo. Otro es el montanismo. Alcanzó gran popularidad durante el segundo y tercer siglos. El director de esta doctrina era Montano, quien fue convertido al cristianismo en los años 201 al 202. Esta doctrina, noten ustedes, 201, 202. El señor Montano, ¿verdad? Estamos casi entre estas fechas, ¿no? Entrarse en ese tiempo.
Esta doctrina contendía por la posibilidad de los milagros, las revelaciones, las profecías, los dones del Espíritu Santo, etc. De esta manera la enseñanza, que enseñaba la intervención perpetua del Espíritu en forma directa. Fueron los montanistas quienes primero difundieron la teoría de que Cristo reinaría por 1000 años sobre la tierra. Además de todo, lo ya asentado, los que sostenían el montanismo eran asiduos creyentes en el ascetismo, es decir, parte de los monjes, en pocas palabras, de la gente que se torturaba su cuerpo para estar bien con Dios. Entonces nace el montanismo con esa idea de poner en tela de duda si hubiesen milagros, si hubiesen profecías, si hubiesen dones del Espíritu Santo, y parte también de una secta llevando a otra secta. Miren, del ascetismo empieza otra idea, otro dogma. Estas ideas, pues la palabra que se debe usar es esto, ¿verdad? Dogma, pensamiento, ideas, doctrinas o herejías que estaban entrando sutilmente a la iglesia. Otra de las doctrinas que estaban entrando también era el ebionismo. Era una doctrina sostenida por los judíos cristianos. Miren ustedes, se apegaban al Antiguo Testamento y, creyéndose el pueblo escogido de Dios, se consideraban mejores que los gentiles. Había dos partidos dentro de este grupo: el que formaban los más moderados, que eran caritativos para con los gentiles, y los más rígidos, que no consentían en tener comunión alguna con los gentiles. Los ebionitas consideraban a Jesús como un profeta, pero no como el Hijo de Dios. Consideraban vigente el rito de la circuncisión, así como el resto del sistema mosaico. Precisamente esta clase de doctrinas fue la que más daño causó a las congregaciones establecidas por Pablo, porque esas personas estaban sutilmente entrando a la iglesia. Por ejemplo, cuando hablamos de los Gálatas, ustedes han estudiado el libro de los Gálatas, y vemos claramente ahí, vamos a leer lo que Pablo dice, por favor, vamos a Gálatas, ya que estamos tocando este punto de la secta de los ebionitas, donde había una idea bipartidista entre judíos, cristianos, que se apegaban al Antiguo Testamento y se consideraban como el único pueblo escogido de Dios, y no tenían relación con los gentiles. Dice Gálatas insensatos. Miren lo que dice Gálatas 1, versículo 6. La forma en que el apóstol Pablo dice estas palabras: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, dice el apóstol Pablo, no sería siervo de Cristo. Entonces, noten claro ustedes el combate, vamos a llamarlo así, porque era una lucha de pensamientos, donde Pablo entraba a las sinagogas y con toda elocuencia y con el Espíritu de Dios que estaba en él, mucho de nuevo, debatía con ellos y les hacía ver que Cristo era el Hijo de Dios, pero que también Cristo era Dios y Cristo era el Mesías. Y hay cosas que ellos no aceptaban, y sutilmente hacían de que los gentiles cristianos que se habían bautizado también practicaran la ley de Moisés, ¿verdad? Que se circuncidaran. Entonces ellos estaban cada día enseñando la sana doctrina. Por eso les digo que ellos tenían celo de Dios. Es Dios mismo tratando con el hombre. Era una lucha, una guerra, una pelea de pensamientos. No era tan fácil. Y hasta el día de hoy el hombre
El hombre debate bajo diferentes puntos y diverge también dentro de diferentes puntos de vista. Porque muchos dicen, a mí me parece, yo pienso, yo opino, yo creo. ¿Sí o no? Pero, ¿qué piensa Dios? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué es lo que Dios nos enseña en su palabra? Y es ahí donde tenemos que mantenernos, en lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, y no salirnos de lo que ellos nos dicen. Entonces lo que sucede aquí, que una vez que el hombre empieza a poner sus ideas, sus dogmas, sus creencias, es que empiezan a surgir diferentes tipos de pensamientos, que llevan, por ejemplo, este señor, dicen que también se bautizó, ¿verdad? Y empieza este sistema. En el Concilio de Nicea se trataron varios puntos. La vez pasada estuvimos leyendo un material, ¿se acuerdan ustedes? Yeah. Y uno de esos se habló sobre la persona de Jesús. Y ahí aparece también por primera vez la palabra Trinidad. En el Concilio de Nicea nace lo que es la idea de Trinidad. La palabra Trinidad no es una palabra bíblica, pero tampoco atenta contra la divinidad de Dios. La divinidad de Dios. Es decir, si tú vas a la Biblia y observas la forma en que Dios se ha revelado en el Nuevo Testamento a nosotros, encontramos que Dios se ha revelado de una forma muy diferente a como se revelaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se presentaba como el gran yo soy. Le dijo a Moisés, yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy el que soy. La otra palabra que menciona allá es Elohim, el tetragrammatón. O sea, son palabras que están ahí, que surgen. Y también se presenta como el Dios poderoso, el Dios proveedor, el Dios sustentador. Amén. El que está en todas partes. Entonces, Dios nos ha mostrado y nos ha revelado quién es Él. En pocas palabras. Nosotros tenemos una idea clara de quién es Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Él se ha revelado como Padre, se ha revelado como Hijo y como Espíritu Santo. Amén. Pero como dice la palabra, un solo Dios. ¿Un solo Dios qué? Un solo Dios verdadero. Sí. Entonces era una de las ideas que se manejaba, que había una Trinidad en la deidad de Dios. Amén. Y ese es uno de los puntos que trataron en esa reunión sobre la persona de Cristo. Y nace la idea de Trinidad. Y hasta el día de hoy, la iglesia que utiliza esa palabra, ¿quién es? Porque la iglesia empieza aquí. O sea, el catolicismo. No aquí. Porque ellos dicen, nosotros nacemos aquí. La iglesia universal que está aquí. No. Ya esto era una distorsión. Algo diferente a lo que Dios había mandado. ¿Sí voy a entender? Claro está, amados míos, que como la historia es bien amplia, y si nos detuviéramos a estudiar libro por libro el pensamiento de cada una de estas sectas que empezaron a entrar, encontraríamos más información, porque es mucha información. ¿Ya? Mucha quedó registrada, otras no quedaron registradas, pero la que se sabe más fue de este concilio que fue, y a partir de ahí pues hubo otros concilios más. Pero aquí, este concilio fue muy determinante, porque aquí en este concilio, este señor Constantino, aparte de debatir entre todos ellos el concepto de Cristo, la iglesia, el reino, la organización de la iglesia, trataron otros puntos sobre las escrituras, o sea, una infinidad de puntos que trataron, pero que llegan al punto de crear una administración, una organización de un papa. Y ahí empieza todo con el papa. Se piensa de que este señor pudo haber sido el primer papa, el señor Constantino, ya en historia de la iglesia católica, de la iglesia universal. Entonces toda la vida nosotros hemos estado engañados. ¿Se voy a entender? Todo parte de un origen, y eso ya lo vimos nosotros en la Biblia. Entonces nadie nos va a engañar a nosotros. ¿Por qué? Porque después de esto, en estas reuniones que ellos tuvieron, empiezan las ideas. ¿Cuáles ideas?
Porque aquí empiezan las ideas de muchos padres, de muchos obispos sobre la iglesia. Empieza el bautismo de los niños. Y Bautismo todo de eso. niños, Primera comunión. oración por los muertos, Ujú. comunión, confirmación, Y hay que El- pagar para eso también. rosario, rosario, etc. Y empieza todo. Una lista grande de Los cosas. santos osorios. Exacto. Mm, Entonces, cantidad. esa es una de las cosas que tenemos que ver, de que ha quedado la historia registrada para poder verla y entenderla. Y como iglesia, ¿dónde quedó la iglesia de Cristo? Es la pregunta. La iglesia que Cristo compró, ¿dónde está aquí? Porque aquí ya se distorsiona la enseñanza. Aquí empieza un sistema, porque ya aquí hay monjes, ya hay monjes, ya hay monjas, ya hay un sistema diferente a lo que Jesús había enseñado. Entonces ya los apóstoles ya no están. Quedaron los administradores que recibieron el mensaje, pero que fueron también muchos muriendo y otros fueron quedando. Entonces cada quien empezó a poner sus ideas, sus pensamientos. Y la iglesia que Jesús compró con su sangre se fue ¿qué? Distorsionando. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay una infinidad de iglesias en el mundo. Sectas en el mundo. Muchas. Ideas y pensamientos. ¿Ya? Y dicen, y muchos son respetables porque son muy celosos a sus enseñanzas. Pero nosotros hemos creído en la enseñanza de Jesús. Y como remanente fiel Eso. Amén. de la iglesia del primer siglo, que nace en el año 33, ¿por qué? Porque la idea de volver a la iglesia primitiva no nace en el año 33. Yeah. Nace allá por los años 1700 a 1800 con la reforma protestante. Con el movimiento de restauración. Porque primero es la reforma protestante, que nace por los años 1500 en adelante y comienza con el señor Martín Lutero. Pero anteriormente ya había habido personas que se habían levantado en contra del sistema religioso que tenía la iglesia y que no estaban de acuerdo con ellos. Pero empieza en el año por allá con el señor Martín Lutero. Empezaron las iglesias ortodoxas Entonces, también. la iglesia del primer siglo, o sea, Dios siempre cuidó un remanente fiel. También. Porque para poder llegar al año 1700, son ideas, no son fechas exactas, pero son promedios, ¿no? Son ideas, no son fechas exactas, precisas, pero es una idea que tenemos. Barton Stone y Thomas Campbell, ¿recuerdan? Oh, Campbell, ya. Ajá. Aquí empieza lo que es el movimiento. ¿Movimiento de qué? De reforma. De restauración. Aquí empezó, les decía yo, más o menos entre esas fechas, la reforma protestante. Lógicamente ya la iglesia católica ya había agarrado auge. Y ya para este entonces, ¿qué se estaba haciendo? Para ese entonces, construyéndose la Basílica de San Pedro. Ya. ¿A punta de qué? De cruzadas. ¿A punta de qué? De bulas papales. Imagínate. Ya. ¿A punta de qué? De dinero. Porque el sumo sacerdote o el papa, en este caso, el papa que era el sucesor de Pedro aquí en la tierra, el vicario de Cristo, era visto como El sumo pontífice. Como el sumo pontífice. Algo así. Se habla mucho de la infalibilidad papal, Ujú. se habla de que él es santo, que no tiene ningún pecado, ningún error, Ya. ¿verdad? Tenían que besar el anillo, tenían que arrodillarse ante él. Venían los príncipes de todo el mundo a adorarlo. Y si tenían que ser exonerados de algún pecado, solamente déjame unas 20,000 piezas de oro y de plata y de bronce y darse, es todo. Porque miren, esos papas eran perversos, eran malos, no amaban al pueblo. Sí, si uno ve la historia de ellos, Ajá. unos pues, asesinaron a otros. Exacto. Que está feo, Y hermano. querían, eso, la y querían historia ahí. simplemente salvaguardar la Sí. verdad para que nadie la conociera. Ujú, Y las escrituras se leían en latín. ujú. A medida que nadie entendiera el lenguaje, no querían que nadie accesara al estudio. Es más, para ese entonces, esto que se habla de reyes, de príncipes, eso pues de la antigüedad, ¿verdad?
pero se hablaba también de los plebeyos. Los plebeyos eran las personas que no tenían acceso a la educación, Oh, personas del campo, personas del vulgo, personas desletradas. Entonces, entre menos había el campesino, mejor para ellos, porque ellos podían manipular el pensamiento de la gente, de las masas. yeah. ¿Voy a entender? Amén. Entonces, el punto es que, ¿qué pasa con la iglesia de Cristo? Porque en el año 33 nace la iglesia de Cristo. Yeah. ¿Por qué decimos iglesia de Cristo? Porque le pertenece a Cristo, porque la compró con su sangre. Y es la iglesia, muchos dicen, oh, la iglesia sin nombre. Es que la iglesia no tiene nombre. La iglesia tiene un dueño que es Cristo. Amén. Amén. Y en ninguna parte de las escrituras nosotros encontramos que Jesús ya haya dicho iglesia de Cristo apostólica, iglesia de Cristo pentecostal, iglesia adventista, iglesia bautista, iglesia del séptimo día, iglesia mormón, iglesia de testigos de Jehová, iglesia de los musulmanes, iglesia de esto. No, no lo dice, no lo enseña, no lo muestra. Es más, dice la palabra que a los cristianos del primer siglo se les llamó cristianos. ¿A dónde? Antioquía. En Antioquía. ¿Dónde está eso? ¿Se acuerdan? Hecho. En Hechos 10, creo. Ujú. Se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Por primera vez. Cristianos nada más. Entonces, el punto acá es entender, si aquí empieza y la iglesia, el catolicismo con mayor auge, porque le da entrada al Estado, ¿verdad? Antes tenía el privilegio Israel, como les decía, o sea, hablando de los judíos. Los judíos tenían, cuando estaban subyugados por Roma, tenían el privilegio de tener su culto abiertamente, ¿verdad? Tenían ese era uno de los privilegios que tenían. Pero cuando ya hablamos de esto, ya es de una forma mundial. Ujú. Porque la iglesia que es reconocida a nivel mundial por todas las naciones como única iglesia verdadera que Cristo fundó es la iglesia católica. Dicen. Dicen. Yeah. Pero por eso surge este punto en el año 1500 con monjes, porque estos fueron también monjes, fueron sacerdotes que estaban en contra del sistema que Roma estaba llevando, que el Papa estaba llevando. Una de las cosas que peleó Martín Lutero fue esa, que la misa se diera en el idioma del pueblo. Una de las cosas. Otra de las cosas que dijo, el Papa no es infalible. Eso era una herejía. Yeah. Y él sentó nueve tesis. Él puso 9 tesis dentro de las que estamos hablando. 9 tesis, argumentando que por qué estaba en contra del sistema litúrgico de la Iglesia Católica, como tal. ¿De qué país era Martín Lutero? No en Alemania, pues sí. Y él era católico él. Ujú, Y lo exacto. expulsaron de la Exacto. católica. Ujú. Exacto. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Suena cruel, pero es la verdad, bro. Entonces llegando, así es, pastor. Yeah. Entonces, este es el punto de esto. Y de ahí en adelante se suscitaron otros concilios más, donde se empezaron lógicamente, a debatir los libros inspirados, los libros no inspirados de la Biblia, doctrinas, quién iba a tener el poder, el cargo, cómo se iba a administrar una nación con otra, lo que se iba a hacer de pueblo. Miren que hay un sistema en nuestros países, ¿sí o no? Está el gobierno, ¿verdad? Yeah. Y como hay una alianza entre el gobierno y el Estado, entre la iglesia y el Estado, porque los gobiernos del mundo reconocen única y exclusivamente como la iglesia, ¿a cuál? Eso. ¿En dónde? ¿Dónde está la sede? En Roma. Italia. ¿Quién es el cabecilla? ¿Cómo se llama el actual Papa? Francisco, ¿ah? Francisco. Argentino. Ahí está. ¿Y qué pasa con la iglesia del Señor? Aquí estamos. ¿Dónde está el remanente fiel? Aquí Amén. estamos. ¿Dónde está el remanente fiel de la iglesia? Aquí estamos. Ya. Aquí en este proceso, por fe, siguió un remanente fiel, que no estuvo de acuerdo con esto. Porque siempre ha habido personas que no están de acuerdo con la injusticia.
Porque aquí hubo mucha injusticia social. Oh, yeah. Hubo, aparte de esclavitud, aparte de racismo, aparte de desprecio, aparte de hacerle daño a la gente, porque se le hacía daño con el simple hecho de no darle el acceso a la educación, a aprender, a leer y a escribir. Eso era lo perverso. Cuando tú le prohíbes a una persona aprender a leer y a escribir, ¿qué le estás quitando? El derecho a aprender, el derecho a conocer la verdad. Hermano, entonces la católica llegó aquí a América cuando vino Cristóbal Colón. Ya entonces sí, la iglesia católica ya estaba. Y de hecho las diferentes cuando Cristóbal Colón vino, Porque es más, si usted observa, el descubrimiento de América, bueno, se dio casi en este tiempo, casi en el tiempo de la Reforma Protestante. Bien. Como en si no me equivoco, un poquito antes, pero yo casi llegaba. Como en 1492, sí, no. por eso se celebra el Día de la Raza. ¿Cuándo es el Día de la Raza? El 12 de octubre. Por ahí. ¿Verdad? Entonces, ¿Por qué? Porque en ese entonces se descubrió que otro iba mu- Cristóbal Colón Yeah. con la pinta, la niña de Santa María. ¿Se acuerdan? Historia. Pinta la niña y Historia. la piña y la... Ajá, Cristóbal Colón y buscando América. Buscando. Iba para otro lado, pero descubrió América. Sí, porque he oído la historia que antes aquí nuestros antepasados adoraban imágenes, ¿no? Eran... Lo que sucede es que antes, por lo menos en las tierras americanas, cuando hablamos de América, estamos hablando desde Alaska hasta la Tierra del Fuego Argentina. Yeah. Porque América, esta es América del Norte. Y es América. Estamos en Centroamérica, somos americanos también. O sea, todos somos americanos. Desde Alaska hasta la Tierra del Fuego de Argentina, que es la última colita del mapa de Sudamérica. Hasta la Patagonia. El Chile, esa parte de ahí, ¿verdad? Vemos claramente de que es América. Entonces, cuando viene España, ya ve que los españoles fueron los que conquistaron la mayor parte de estos países y también los portugueses también. conquistaron, los españoles conquistaron, Magallanes. nos saquearon, destruyeron nuestras riquezas, nuestra cultura y todo. Cuando España viene en este caso, pues Cristóbal Colón fue español. En este tiempo se descubre América. El Sí. 12 de octubre de 1492, el torre de vigía que iba en uno de los barcos dijo al final tierra. Yeah. ¿Sí o no? Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana, Yeah. exacto. Y está registrado en la historia. Dice que Entonces, en ese con- entonces de estar buscando nuevos continentes, porque ya ve que en ese tiempo había una infinidad de pensamientos. Sí. Una infinidad de pensamientos sobre la Tierra, que si la Tierra era redonda, si la Tierra era cuadrada, si la Tierra era plana. Ellos estaban sacando conclusiones. Y eso tenía la tarea, y la reina de España, Isabel, ¿se acuerdan de Isabel? Ella era la que patrocinaba esos viajes marítimos con este señor. Dicen Entonces- que él era italiano que salió de España Ajá. también. Entonces, observen ustedes que ya para ese entonces, pues la Iglesia Católica estaba metiéndose en todo el mundo y llevaban su enseñanza. Ya para ese entonces, pues ya está la idea de la Virgen María, ya está la idea del Papa, de las imágenes, etcétera, de todo lo que está. Ya estaba un sembrando. dogma ya. El dogma, ya está. Entonces, cuando vienen a América, ¿qué vienen a hacer? ¿Qué encuentran aquí? Indios. Indios y... Nosotros somos la mezcla de cultura. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Porque los españoles invaden y por eso nosotros hablamos el castellano. Nosotros no hablamos el español puro, nosotros hablamos el castellano. Si no habláramos maya. Ya ve usted que cada país tiene un acento diferente, pero habla español. Los brasileños hablan portugués porque los portugueses los conquistaron, ¿verdad? Y de ahí la mayor parte los españoles. Pero ¿qué hicieron ellos? Se llevaron todo el oro, todo el bronce, todo el cobre, explotaron nuestras tierras Esclavos. y en nombre de Jesucristo. Y mataron a nuestros antepasados.
Entonces sí fueron ellos que la trajeron, por eso es que todas las iglesias católicas de Centroamérica están regidas por allá en Italia o Roma. Sí, donde está sí, la mera América. porque es la cabeza visible. Ya. Si él dice, hoy van a decir, van a leer, si él dice, porque nada que lo hagan los arzobispos, los obispos, los cleros, todos los que tienen sus parroquias, vamos a llamarlo así, no enseñan nada si no es dirigido por él. Si él les dice, hoy van a leer Mateo capítulo 4, todo el capítulo 4, eso se lee a nivel internacional, a nivel mundial, en las parroquias. Entonces por eso cada país tiene su virgen morena, su virgen Guadalupe. Las han acoplado bajo las costumbres y tradiciones. Algo así. O en Guatemala, el Cristo negro, ¿va? Esquipulas, el Cristo de Esquipulas. Entonces, amados míos, es una infinidad de información y vamos a continuar, si Dios lo permite, la próxima semana. Nos vamos a dejar hasta aquí por hoy. Espero no haberlos cansado. Miren que esta es una información muy buena que estamos aprendiendo y les dejo de tarea la lectura. Por favor, vamos a continuar la próxima semana hablando un poquito más de los eventos del Concilio de Nicea. Así que vamos a hacer una oración. Le invito a ponerse en pie y vamos a darle gracias a Dios. Lo voy a pedir a nuestro hermano Guillermo. ¿Nos dirige en oración, hermano, por favor?